Baisha Pina Quina Naamia Yuma Amuñe Puruma Aweruma PM Pende programa Ñande programa Gira Vagina Cajatoralo hermano fuera Abrazo Rompe espalda Afeisha Yamuñe Puruma Ñande programa Yaikumbu Kuoko Karu Pemi Hayaikumbu Aveilla Hamo Koyaweñe Owañande Vejina Costedia Ara Itaira Omosarambia Peñe Eponaite Buena Nueva Evangelio según Ojaía pues Juan y discípulo Agostedia Yaiqueta Hayay Piguaratajina capítulo 1 verso 43 lo mitad edición 191 Orique Cuera más 595985 162975 Yande Pumburi Pope Guape Cuamo Iba en Apaparique Cuera Pepe Yeñi Monguetata, Pembuta la Peneñe Ponandumi, Pembula Pende petición, y votamos ya por venir la oración mi, ya recordia de ayuno, oración, vigilia, japisha, Pembula Pende opinión, participación mío. Ahuyente lo este año muy en contacto con Diego Harucala y Ñepu audio, hay mensaje y cuera, oño Ponandúa, oño participar, de varo, y una oración, me imagina. Hoy yo recibí mal en milagro, qué bueno. Mira, pues te veo mi mila, se envolvió polla, ahí tengo a ver. Gloria a Yahweh. Bueno. Roy de Miri Vázquez, congregación remanente de Israel, Vivejina, pañana en Viapocha, mío. Ñaña acomodada, ya jaula ñande, era y tipa jumi veina. Ya calibra, ya jopea come, catuben de ña senta allí, Cui paladar para jugar por TP, la de golpe mi gato ya atropellado esa niña mi seguro pues ni a esa ahí la pita de ella. Bueno, Juan capítulo 1 verso 43 mañana ya en buña de 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos allá Opama capítulo 1 di así vaya voy pucunde barbos 51 versículos pero otro muy cuba pero otro ni a la mitad 22 versículos de capítulo 2 Juan además hoy más hueso va a ir la niña ponando y nada según capítulo 1 43 42 pues ya está allí la niña ponando allá no pero ya claro pámago no entra más ya en cuestión acá de que Pedro la papa peamos no ahí no hay nada que ver la pues ya que está anteriormente. Bueno, explicado seguridad algunos entendemos miro entendeta porque va a echar la Pedro hoy peata siendo hoy Yahshua que es la roca es la piedra angular o sostenía la templo allá hoy día con la templo de Yahweh ya hemos hecho en dos formas, cada uno en forma personal, según 1 Corintios 3:16. Y es la esposa del Cordero, que es la congregación santa, la iglesia. Entonces, ya está ahorita dos piedras, dos bases ya de cota, Pedro y Yahshua. No es ahí, pues uno tengo en la piedra angular. Así es que Pedro Nicatuipe así no le puede nunca sacar el usurpar la parte que le corresponde al Mesías como el que sostiene todo el edificio santo, o sea, la vida espiritual de la persona. Pero ya aclaramos bueno. ¿Por qué si Yahshua vino para la oveja perdida de la casa de Israel, se fue en el país de Galilea?
¿Mm? Según 1:43. ¿Por qué si Yahshua vino para la oveja perdida de la casa de Israel se fue en el país de Galilea? 1:43. Ya que lo está 43. 43 a mí. Según la mañana en el original, lo voy a poner banda. Pues la país, al día siguiente, vin. Ya Joshua quiso salir para el Galil, para la Galilea, y se encontró con Felipe y Yahshua le dijo, sígueme. 43. Después la país, el Reina Valera, no habla nada de país acá. El siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le ir a Galilea. Bueno, no, ni un versículo y ese nivel. 43. Al día siguiente le fue impuesta la necesidad de moverse hacia la Galil y halla a Felipe yente ahí. Sí, no después, no. Allá aseguramos porque es en Dujamán no es país. Galilea no era un país extranjero independiente de Israel. Galilea era parte de Galilea, zona de Israel ahí allá. Solamente que hoy es muy alejado de frontera y mismo hoy allá. Norte de Israel, de frontera ya tío Fenicia. Orecope tiene lago Tuxiteía. Apoyan de Paraguay, venía venían del lago famoso, ni un dimo, algo de dónde, Tupacaraí allá. Pero pues ahí vete lago Tuxiteía, upea el lago, meteore cosa a más de 150 kilómetros cuadrados, me dice algo, sí. Upea más conocido como el Mar de Galilea. El Mar de Galilea. Oye, con mami pura hey Galilea. Ah, ñe pues mi tiempo y que está ya hoy nada, ya entendí este, vaya. Entonces, que calma el mar, me mando ayo. ¿Quién no allá? Pero cada ahí, nació, o sea, está dentro del territorio israelí. Solamente que Pepe añete mi mar de Galilea, oye, eso allá. Jape añete y mi frontera. Ay, bueno, para Dios añete Fenicia, acuerdan, mi árabe, acuerdan. Entonces, de tanto que a mí un pepe allá la frontera o gente te dio ahí un pepe oicoa ella judío y ella. Jala mi judío o pitaco pepe oico según ya la historia ahí oye gentiliza mi oye ahí güey. Pues ya parta ahí mi oye la Torah y jamba pape ojo tuichu que fuera pe oikoa pe Samaria. Samaria hina hemos hecho de norte otro lado primero de J Samaria vejina. La imagen amado peri hina la bueno y que más la territorio de Galilea. Entonces cuaco Samaria umía ya oímos inte ojora es dentro de los límites ya oímos inte apartado de Israel del sur. A Israel del sur también la Judá, pepe hoy la Jerusalén, hambre pepe hoy baiteja a los santos allá la judíos fuera o vivía o mañana la toraron ya la templo hambre nada según la escuela allá. Pero según mi judío fuera allá ya la norte otoña ya causa que oye dividía con Israel en el 722
o aquela asiático te tan buego ahora ja paso que fuera la de prisioneros o moingueu bebé está otra nación va hoy cojan va bebé Israel del norte ve o pepe oñe puruma ya y ya te están ella judío como que hay que la opita que la israelita acuerdan y bebé a la judío fuera la icatúa o pitapantes y la hacia el sur. Entonces, pues, ¿verdad? Hoy hoy miramos hoy, ¿verdad? Algunos judíos, pues, estaba que era el juega que Galileo, otro lado, Galileo, otro lado allá. En el caso de Yeshua mismo, a Ecola y Valle de por otro lado. Allá. Y unos cuantos en tiempo de Yeshua había, hoy hoy por otro lado. Pero la historia dice que la mayoría que quedaban ahí se gentilizaron. O sea, te digo, y cuando Pepe, oye, ya pues, culto a muchos dioses paganos, mira mi territorio. De ahí que los judíos, lo de Judá, el territorio de Judá, del sur, ya lo declaramos ahí territorio impuro hoy allá. A la territorio impuro no se la cuau, Pepe impuro llega de ahí. Según la escuela ahí allá. Bueno. Entonces, para la oye te iñe con hoy la Samaria hoy dentro del otro lado hoy ahí oye. Entonces, para la amigo famoso Yashua Mombe parábola la samaritano en mondapaña un potija o la levita no pendañese o la paiguazú somos no pendañese no prendo. El prójimo, Michael la prójimo allá. Era muy justo hoy la samaritano, pues copado el territorio otro lado, Samaria entre Galilea, eran ya, eso posiblemente ya el territorio de Capernaum y eso, Samaria y eso ya estaban ya lindando o dentro ya luego del territorio de Galil, ¿verdad? De Galilea. Entonces ya eran considerados ya impuro pao, mi andas ahí, mi andas ya güera, porque ya apartaba cuepe amo y allá. Entonces pama a ver no penay. Pero qué pasa que el Mesías, Yeshua, el Salvador del mundo, oye tipo UPB. Capernaum, según Marco 2:1. Con la juega. Donde Capernaum y dentro de los límites, sí, dentro del territorio de la provincia de Galilea, allá. Es un pueblo dentro de Moisés de Paraguay, vengo a ir a departamento. Ahora, por ejemplo, hay departamento de Itapú, o sea, en Frambe, pero ya es departamento de Itapú, ya Moisés. A pesar de la Yashua Aroga, según Marco 2:1, hoy Capernaum de mañana la mapa, hoy departamento de Galilea o provincia de Galilea y Pupe. Vaya, Upe, espera tú o rechaza para que lo oña, Upe. Sin embargo, la Mesía, Upe, oína. Qué ironía ya. Entonces, mi querido oyente, no es que quería nomás aclarar este punto de Galilea, que no es que era un país extranjero, sino era un territorio israelí, ¿verdad? Que lastimosamente, Orecola y historia que se paganizó allá. Pero la judío fuera ya o rechazaste muy la mi habitante. Bueno, estamos hablando de lo que me estaban diciendo de por qué se va en el país, o sea, es una ciudad, es un departamento, yo me decía provincia, ¿no? Dentro del territorio de Israel. Y es a mí, no, los judíos del tiempo de Yeshua no se relacionaban, no. Porque ella considera su escuela ya gentil, porque según la escuela ya según mi judío, ella tendría más o menos entender más el tema, a ver, ella tendría a ver comentarios de la
mujer samaritana con Yeshua. Recuerda, por ejemplo, la Torah o mía nada. Los judíos sí tenían Torah, pero acá no cumplí por ahí. Cuando yo apupay, o sea, acá como juzgante la oía, pero acá hoy ainda él hemos dicho, por eso Yeshua hace esa comparación de la viga y la pelusa. Va a tener esa tagüe y mi chimía vender a pisar esa peande. Ya tú eres y tronco viejo feroz. Acuera perfecto, pero alrededor oía impuro para yo y no, de la santo, pero ¿qué pasa? El versículo, creo que es Mateo capítulo 23, y ya sueña confrontarse con eso, sepulcro blanqueado, hipócrita, de mañana va a ir, o sea, algo supuestamente apartado, consagrado, pero rechazar la oña, pero oye ahí, o está fuera de los mandamientos de Yahweh. Marcos capítulo 7, otro. O pues veo, tú ese guacha, Yahshua, tú guacha ese cuero. Entonces, a Pepe tiene que tenía analogía y mía ya esa va la Yahshua ya joña relacionada. Claro, si él dijo, vine a la oveja perdida, lastimosamente no hay pollo más la versículo a veces. Sí, y pues pero upango de Isaías allá que ojo otro testamento, no sé Israel, güey. O sea, Galileano era fuera de Israel y además tenía su casa y estaba dentro de Israel. Pero las ovejas perdidas, ¿dónde ahí solamente Israel? Y después para otro tema llegué ahí. Ya pues barata más no pay puku ba beter eso ya puku di peti audio pay cote no anga pese empeña to ese número más 595-985-162-975 era la oveja perdida de la casa de Israel. Me dice castellano vaya vos. A Pepe se explicar con no solamente los israelitas, la unidad para Israel y después vende la oveja perdida y no sino ojete trein o ñande coja ñande coja na ñande ya yo ya entendió ya obedecían a los mandamientos ya aceptado ver al Mashiach y que vela dentro del nuevo pacto de Jeremías 31, 34 con la ley en el corazón. Ñandeja ella formaba parte de esa tribu perdida, a la tribu perdida, las 10 casas, unían la oveja perdida de la casa de Israel. Y entre los mismos judíos que en ese tiempo estaban ahí, aunque estaban dentro del clan, dentro de la familia de los sacerdotes, eran ovejas perdidas también porque ellos estaban lejos de Yahweh, porque Yahshua y se acuerda profetizar a vender profetas y de labio para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honran. El mandamiento de hombres a anular el mandamiento de Yahweh, que sí que es yo oveja perdida hoy. Y todo lo que aceptaban al Mesías y aceptaban a obedecer la Torah pura o la ley de Moisés en su forma, entonces volvían al redil. Y por medio del Mesías entraban en el nuevo pacto. Formaban parte de las ovejas perdidas que fueron encontradas, porque Yahshua es ahí ejemplo de la oveja perdida, 99 oye, ya ojo caja o topaja o veruje allá. Entonces puedo representar en la overuga ya ti aripe pastor y no representar en cada uno ñande ñaña fue perdido pero ñanderaja dentro de la manada, dentro de la ciudadanía de Israel, según Efesios 2:11 y 12. Estábamos fuera de la ciudadanía, sin pacto, sin Elohim. Pero por medio del Mesías ahora estamos dentro de la ciudadanía, formamos parte de la ciudadanía. O esa iña sea con la coraja la coran o lo mitad no entenderlo y tal. Ya digo ya es corral ya es año imagina o esa cora indio, pero en el vocabulario hebraico en la parábola de Yeshua simbolizaba el reino y a Israel. Y el pastor simbolizaba a Yeshua. Un solo pastor. Pues la profecía, ve amigo, mi profeta y ahorita un solo rey o reina taja, pastorea taja en el periodo milenial.
Así es que ñandero puti ahí na pape oveja perdida. Porque no hay sentido y cierto, yo no he venido sino la oveja perdida a la casa de Israel. Entonces es solamente la israelita puro vendeja, la judío vendedor recatado. Entonces ñandella uma ule. ¿Mm? Entonces yo va por anduceo mi y a ver la no hay cuál se jamba de ver la Israel y no hay cuál se jamba de ver la Torah y la mandamiento y porque ñande gentil consagrado peamos. O sea, muy un la Biblia, ver la euja huevos de gentil consagrado sin mandamiento y corazón de horas ataja. Es por igual. Eso no existe, no existe. Siempre es euja. Y más veo responderse. Por aparte de Jeremías 31, 31, 33, otro pacto relacionado al nuevo pacto, donde gentiles consagrados sin mandamiento van a ser llevados al cielo o van a reinar. No existe eso. Un solo pacto hay, una sola promesa de un solo nuevo pacto y con la ley en el corazón. Y todo tiene que pertenecer en la casa, en la ciudadanía de Israel, la casa de Israel. Tiene que ser de la tribu de Israel. Injertado, según el apóstol Pablo, Romano capítulo 11, versos 17 a 11, 24. Famoso. Olivo cahuije y agua venía injertar al olivo natural Israel vaya a cumbula y alimento la Torah así mismo es. Bueno, ahí voy a recordar aveina claro. Umi arandu cuerango mis grandes eruditos ya según la o estudias y la vaya yo ya a ver la Yasuara que cuere ora puquere ja va para la olla poja y vive en mapa o creas y vive en mapas más o menos según la escritura muy para los cuatro puede llevar bautizado un guareja allá. Según los hechos, según la muy para Yeshua o rondaja, según y la gente fuera muy guapa, la niña amigo fuera muy guapa, Lázaro, Marta, María. Bueno, posiblemente referente a Peco preguntas y si Yeshua va la o si o va a responder por la Biblia es ciudad para Yeshua lleva bautizada. ¿Por qué no está escrito en la Biblia en qué ciudad Yeshua se bautizó? Entonces para la responder se ya. Está acá yo realmente ve ahí. Pero de analizáramos la peja esa huella la escuela ya polla, bueno, estudiar escuela ya suba más o menos y bautismo potaite y ve muevi pa hija o estudiar escuela iña amigo la iña amistad la gente oye embollada chupendi muevi pa hoy coja o escala ciudad más o menos no directamente de ir a la ciudad era porque solamente hay un versículo y nada malicia pero para tener más evidencia ya pues vivir en análisis allá se ha comprobado pues ahí curi funciona de relacionar Yeshua a alguna persona por ejemplo y Lázaro Marta María que eran amigos de Yeshua y la escuela Betania Guaja allá este ya topó un río Pepe nombre este caso ya topa dentro de ese territorio allá y justo da la casualidad acompañando con Betavara y Betania que son la misma ciudad Betavara y Betania con Juan 1:28 encontramos esto en la BIN pues son textos más originales posiblemente fue allí donde Yeshua se bautizó. Entonces Betania es lo que más fuerte está como candidato la ciudad en tiempo de Yeshua Betania o Betavara la oye cuando muña tu mija web sube. Bueno sí van a tener que ir buscando los versículos. Vamos comprobando ahí
Cada versículo que ustedes tomamos nota y encontramos que es así, claro. Amén. Entonces, siempre pe anotar, ya se siempre citaron algún versículo pe anotar. A ver, muy sube y quiere, bueno, por ejemplo, sean que estés ahí en el grupo, para ya su aroga. Justamente esa ya puede tipo didáctico pea a muy de la versículo puede peca, a ema pm ahí la vaya pon hueve. Entonces, pendemos nambi no será. A PJPGK. Pues se empieza a aprender. Según y lo predica ya. Entonces está el versículo. Anotarse, vos será posible. Ando leí ahí. Se manda a leer, que es de caja topa. Para allí, ya puede Marco 2:1, la casa de Yeshua, donde quedaba Capernaum, provincia de Galilea, claro. Y Juan 1:28, la posible versículo que da indicio de la ciudad, Mopoye, Mungaraya, Yeshua. Estaba Pepa. Bueno, ahí la según la va ella va evidencia para allá de según la que la va pa ya pomo pa imba mu guapa la socio cuera la iña amigo lo oye sucede a la cosa y todo eso. Ella tendrían a Juan muy viva oye últimamente pe bautizando mi supe un mía toya por mi estudio. Esta vez con acá yo cabe hago estudio y ve. Ahí naguri lo mismo que tal mano en estos días. A eso es en otro hora más un solo versículo de eso a pegarlo mitad un 20-30 minutos pero yo y cuatro más. Ese será 2 horas y media. Que estudia para con y luego no está poniendo ya pitan demasiado cualquier respuesta sin tener evidencia. Para la gusto se dice algunos la peaco programa porque hoy la evidencia. Anda y claro y no hay que o sea ni comunicado en día hoy ve la evidencia hoy explicaciones. Sí, es que andilla duda lo mito. Betania veja hoy la bueno Lázaro, Marta, María, la niña amigo cuera. Pepe y Cobo y Betania y Coleña amigo cuera, baby es gran cosa, grandes cosas o ya por grandes cosas yo sucede. Oye, topa Felipe vendió pues Betania. A invitar yo ya juegan más y que la Galilea ve. Más o menos otra piti 230 kilómetros hora esa. 43 vengo de leer 1:43 y el siguiente día quiso Yeshua ir a Galil y halló a Felipe y le dijo, sí, ya sabes Felipe. Invitación, ya sabes. Ambaigo guatambu que mira a mi discípulo que mi guatatan. La jotan llena puto. 230 kilómetros más o menos allá. Sacando todos los datos del tiempo de Yeshua. Cuando hago esa en carretera ya corta pala tapepe a más de 3 partes pero ya seguían a ver rumbo un mapa Yeshua tiempo peguare. Norte o 230 kilómetros. O Juana y las escuelas en Javi. O Hasana Samaria o Hasana Nazarevi. Van el angue teja agua y Samarevi mando Hasana. A mi judío, cuál la Juan, Jotamos allá la por otro lado, Jotamos a mi otro judío y a Nazaret, que no se consideraban impuros, no sé por qué era. Pero llevó a la Samaria y la. Ojo, otro tapero, pues no a la Samaria. Y hasta vida esa. Hombre, hay impuro, es de ahí, ¿qué territorio impuro? Pero es a Sao Nazaret, a Joca Pernaum, todos estos estaban en territorio de Galilea, no malo otra vez. Galilea de los gentiles. No hay pues ahí, de güey. Oye, vos le agua, usa María y Juan, otra ciudad, pero pues de la Galilea, pero de hoy, güey. Ay, con hermanos judíos. A jugar un ojotas para un invitación. Ya house, Felipe. Pues no hay año. Y Felipe me mandó a vaina ahí Andrés a Juan. Maestro, ¿cómo te digo? Apelluna ya. Provincia de Galilea, Galilea de los Gentiles. La casa de Yeshua. Juega, Marco 2, uno es más me guri.
Joga me invitación casi, joga ya yugo hina que oponan por eso mi discípulo mi amo, tan de coya, peyuna besa. Hola, ñandende allí, cuaya inauguribula, ojo, tajay vimos más o menos 200 kilómetros, más de 200 kilómetros. Y viña, África, y te debe viaje, el maestro de maestro un día, J. Ginajo predicar, te dejé, potimbo y viejo, o sea, cada vez voy a pitañe que estaba explicando el vetora, digo, claro, 230 kilómetros. Y pones nada. Peita, y mira, ojo, y dice, oye, que está explicar, si es para la tora, no me anduvo, ahí la viaje. Y posiblemente en Marco 933 ve ahí. Tiene referencias ahí. Marco 933 también. Ahí. Va ahí con la. Con Marco 1 vio. Marco 933 también. Ya revisamos. Ni haga. Ese pero no está ahí también. Lo mitad y no se revisamos de mano porque hay que cargar ahí. Marco 933. Marco 933. Pastor ya puede ir ya. Marco 933, Mópico, Joshala, se treinta y machanda y número de más civil. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo, es para nosotros que estemos aquí. Qué espera, hay que corroborar. 33. A ver. 933 y llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó qué disputaba entre vosotros en el camino. Sí, exactamente, ahí está. Y ahí más joven, bueno, sí, tiene que ver Marco 9:33 entonces. Con Marco 2:1. Ya está. Javala, 230 kilómetros más o menos. Pero ya bomina ven el estudio, van a ver, pe corroboran. Hemos hecho aquí 3 días, 4 días, fuera de camino, depende. Porque ya pota muy kilómetros, ya pota la jueceina. La cueva regulando. Ahí con las jóvenes apuro y para paramba. Entonces, Pepe ya imaginamos ya la y recorrido cuál la joda. Eso puedo correr ya, eso ya lo predican más. Bueno, no está libre pamo de no en bande colectivo, en taxi, moto, en auto, ndi, ya oye ureima. Vale, saulo mía. Ya suave sai biong ba sa hoy na. Dai mo erita se ho ti burro ari mai que porque me mata lo invitai na, hoy André, hoy oye topa Pedro un día ahí, hoy Juan, hoy Felipe. Y con ti burrito ari ho pata ahí. Ande y de ahí la cara uno le coja la burro que paje pues y hoy anda y hoy la gente donde va a tiempo per la Mercedes ven ba ta ya eso. Sí, José, sí, porque hoy pueden dar por o pi María veo hoy pi la o no sé tan guay Yeshua, pero de los discípulos nos dice que ellos tenían cada uno su burrito para hoy voy pichu vai puede lica esa va eda dai puede playa dai puede no va y va a tener de Yeshua 200 un buen kilómetro y un mondero de 200 no te va y no que no sé no de va el que quiera seguirme. Tôi già ra xin lây cruz su ya tàu mày nè tome su madero y sígueme la historia delicada esa
Hagan digo yo, lo están ya, cambiaron los tiempos, ya pero ya esa ya mi tiempo va a echar la cune, no hice. 230 kilómetros más o menos a pie y 3-4 días de caminata. Hoy por nada físicamente es Ibiza. Y es poco y pues cuera allá. En du predica ojo, pe 4 días vigo muy cosas muele aprender tas, bien más allí todo la joga belli en du y 3 años y medio que ya sobra muy cueri. Pero es lo mismo que baro. Es lo mismo que es lo mismo que juega en una de las grandes universidades, mejores universidades del mundo, ve. Y recibí una prestaron atención a la Yeshua. Un pedo desaprobar. Pedro y metí ahí, pero vuelve allí. Judas no hace de grado. Y baro. Y bueno, y ya puta eso. De todo estamos. Lo mismo y con Anga lo seguía, ojo, y nada, hueville, no ya ni más ve, más. No porque hoy te hay problemas y te hay dificultades, no porque andas ahí hoy ando gustáis la gente cuera, ando gustáis la patrona, no, entonces pues no haya problemas en Diego que aquí está oga pepo, entonces allí están de ese. 230 kilómetros y mo hija, no, ya llegan de peaje, allí están de esa religión, ven allí la pandi tranquilo. La familia, dice familia cuera, anda se ahí cuevo que la pea cuenta de año moseta. Bárbaro, no, ya mío, la año de salvación, la año reina Janguá, la ya dejó ya su a ver, tamba, ella hasta ahí. Por momento ve ya bien asegurado en la fe, va a ella pota. Sí, ya mío, de parte de Yahweh ñanduco la ella pota. A la ella pone ese vaimo ahí, a veces con enemigos amenazan de ir a tapar, me mete ya, oye, en serio, pero de Jesse, no, ya vengo y cuál manemos y cuál. Si al fin y al cabo soluciona allí donde la situación, y nada, depende de los acontecimientos. Sí, lastimosamente, hay testimonios de muchos que han retrocedido otra vez. Y triste, güey. Sí, ya conocemos y ahí ya el iPod ya vaya y pasa. 230 kilómetros ya hasta los 1 kilómetro no allí más en un buetín, después más de veina, no perdéis más de veina. Pero aún así va a ir al juicio porque se resistió allá, pero la P200 kilómetros más joven, a veces tiene más no ve pues. 230 kilómetros en Guajema, Yeshua, Aroga, Veina, representan de la salvación, la tierra prometida, el reinado. 250 kilómetros más, erobado de pasos y nada, y con el problema, dificultad, oye, tibiró, ay, bebille. También han podido para joyitan de ato, para aprender a avanzar, han podido también para eso ya, pues, o sea, ya estaba ahí, parejo, mano, y llegó a esa. Qué tremendo, o sea. Y bueno, estamos en tiempo de apostasía, cuera, y cumplimos allí, ven, va. Bueno, ahorita, ya nada, 43 ya ahorita, Wilson. Explicamos a verme la Galil, la hija, país, va, yo recuerdo tu modo para llevar bautizar Yahshua, va, eres para no ir a la Biblia, va, a ciudad, bueno, no va el tema. Yahshua Aroga, y la Yahshua Aroga la mopa más o menos allá. Y coña, ya pues guarane, pues ya está analizando. Oye, tengo que ya no me apetece en enviar porque tu mamá ya continúa otro día, no como un güey y soy Dari que ya güey, ya pues venir el programa que te diera agua. Ay, intente show y me ve yo WhatsApp con va por ahí TV, ojalá que me dé bendición, no le llamo de repente WhatsApp para por allí a tu que le por un baite, venga yo topa llegar coño tenemos vea, coño el programa Jera Vagina. Natural, hermano, shalom, rompe espalda y de ay, yo papá de cuero, bendiciones, shalom.